A ver, entonces empezamos primero cualquier pregunta que tengan, fácil me la van poniendo por el chat porque creo que no voy a poder ver bien las manitos, pero siempre lo ponen en el chat y al final tenemos un espacio de preguntas para cualquier consulta que se les ocurra o que se les haya quedado en duda por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar. Primero, ¿quién está hablándoles? De hecho, yo soy Yulisa Cortés, yo soy psicóloga social de la PUC y mi experiencia más que nada está relacionada a entender al consumidor, a entender cómo se desarrolla un servicio, una experiencia y de hecho actualmente estoy trabajando como lo que se llama Service Designer en Alicorp. Ahora, creo que la pregunta que puede surgir es, ¿pero por qué me está hablando alguien que no necesariamente está en recursos humanos sobre temas que son de recursos humanos? ¿No? Entonces, ahí como para irles respondiendo es que creo que la perspectiva va a ser diferente en temas de analizar cuál es la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Todos vivimos servicios, todos vivimos experiencias en nuestro día a día. Entonces, lo que sería diferente en este caso es qué otra mirada le vamos a dar a lo que nosotros vivimos en el ámbito laboral. Muchas veces pasa que nos enfocamos un montón en, por ejemplo, ¿no? Si estamos sin empleo, ¿cómo hago para buscar? ¿Cuáles son los tips que tengo que hacer? O como un manual, ¿no? Al pie de la letra de, oye, ¿cómo voy a solucionar esto, ¿no? Pero creo que si nos detenemos un poquito a pensar antes del momento, digamos, de desesperación, si lo queremos llamar así, en cuál es nuestro recorrido en todos los años que podamos tener trabajando, incluso en 1, 3, 5, 7, 10 años en una misma empresa o habiendo cambiado de trabajo como un montón de veces, a veces el mismo día a día y la misma rutina de repente no nos hace ponernos esa pausa, ¿no? Que es la, digamos, la mirada que le queremos dar el día de hoy. De hecho, parte de mi trabajo tal vez no sea muy relacionado a temas de selección, así, pero sí se enfoca mucho en poder hablar con las personas y que me cuenten un poco cómo están viviendo algún servicio, algún producto o tienen alguna opinión para mejorar. Y esa misma mirada la vamos a traer a el ámbito laboral. O sea, la experiencia que tenemos nosotros como personas trabajadoras de alguna empresa, institución o independiente. Bueno, independientes puede cambiar un poquito, pero es algo similar en cómo hacemos nosotros para insertarnos en el mundo laboral, básicamente, ¿no? Entonces, esta experiencia que les comento, creo que muchos vamos a poder como relatarnos entre sí, que es primero uno suele buscar su trabajo, pues, ¿no? O sea tu primer trabajo, sea si quieres acumular experiencia, sea si quieres cambiar a alguna posición de repente más de liderazgo, tienes que partir de algo. Entonces, creo que la pandemia ha traído muchos cambios en este paso en particular y en otro más que ahí vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, tal vez antes habían algunos temas y ahora hay que adaptarnos a un ámbito mucho más digital y cómo darnos a conocer o cómo darnos a ver para poder buscar esta oportunidad que nosotros queremos, ¿no? Luego tenemos esta siguiente gran etapa que es el proceso de selección, que hay entrevistas, hay pruebas de actitud, hay pruebas psicológicas, hay exámenes médicos, creo que incluso ahora están como intentando innovar en cómo hacer para seleccionar a la persona correcta, ¿no? Y la premisa no es tampoco decirles, oye, tienen que ser de esta manera, pero creo que podemos aprovechar un poco los cambios que nos ha traído la pandemia en este aspecto para poder tal vez destacar un poquito más en estos procesos, ¿no? Porque finalmente nosotros tenemos una meta conforme cuando estamos buscando trabajo, al menos es conseguir uno y conseguir uno, si es posible, que se ajuste a lo que nosotros necesitamos y a las metas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, luego pensando, ¿no? Cuando conseguí el trabajo que necesitaba, como, yeah, ya, ahora ¿cómo inicio? Como, creo que aquí también
ha habido un alto impacto en cómo era antes versus cómo es ahora, ¿no? O sea, ahora estamos todos juntos en una reunión de Zoom que ahorita son 31 personas que no habría forma que quepan en un solo espacio. Igual al iniciar tu trabajo, ¿no? Antes te hacían tu tour, tu recorrido, paseabas, esa era tu forma de inducción y escuchabas lo que la gente tenía que decir sobre la empresa, similar. Ahora, ¿qué cambios han habido y cómo los podemos aprovechar, ¿no? Es más difícil, tal vez, hacer relaciones con talla, pero créanme, sí se puede e incluso tiene algunas ventajas inesperadas, ¿no? Entonces, en paralelo al inicio, también está cómo uno se adapta y permanece en ese trabajo, ¿no? Adaptarte a la cultura, adaptarte a la dinámica con el equipo que trabajes, porque así sea un trabajo, entre comillas, individual, perteneces a un equipo o hay personas similares a ti o con un rol similar al tuyo, o si ya estás en un puesto de repente un poco más de liderazgo, hay otros líderes de repente de otras áreas con las que uno puede conversar, ¿no? Y en general, la experiencia y el clima laboral que uno puede tener. Ahora, el reto que ha traído en este paso en particular también la pandemia ha sido bastante interesante para el empleador o las empresas que dan estos trabajos, ¿no? ¿Cómo haces para, en vez de estar como, por ejemplo, ¿no? Un recorrido en una planta, ¿cómo haces para virtualizar eso? Y que la persona tenga la misma vivencia que hubiera tenido en presencial, ¿no? Porque ya no es que podamos ir libremente a trabajar como antes se hacía. ¿Cómo haces para poder tangibilizar eso y darlo a conocer a aquella persona nueva o aquella persona que ya está con uno en ese medio de trabajo, ¿no? Entonces, ahí creo que el reto incluso ha sido más para, para las empresas o las instituciones y por el lado de nosotros, colaboradores, es adaptarnos a ello, ¿no? Y creo que hay un último paso que depende en verdad de cómo nos sintamos en esta etapa de permanencia, ¿no? Queremos renunciar, queremos cambiar, o pasan circunstancias varias que hacen que haya una desvinculación en el trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y eso en sí es un mismo proceso porque, claro, te adaptaste, tuviste un equipo, formaste amigos o personas cercanas. ¿Cómo te despides? ¿Qué te llevas de esa experiencia? Porque siempre todo es un aprendizaje, ¿no? Y el ciclo se repite la cantidad de veces que uno quiera o pueda, ¿no? Que cambies de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco revisar cada una de las etapas, a excepción de estas que las vamos a ver juntas, y contarles un poquito también en base a mi experiencia propia, porque cosas de la vida, estuve en un trabajo presencial y me cambié a mi trabajo actual por medio virtual, entonces por ahí podemos ir conversando un poco. Entonces, vamos con la primera parte, que es buscar trabajo, esto de hacer networking, de buscar como a dónde llego, qué oportunidades hay afuera, ¿no? Sea porque es tu primer trabajo, sea porque acumulas experiencias, o sea porque simplemente quieres cambiar a una posición más de liderazgo, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí les he traído algo que alguna vez me dijeron y que al inicio tal vez no hacía mucho caso, pero luego me di cuenta que efectivamente era cierto, ¿no? Si no te ven, no existes. O sea, suena polémico, suena como muy tajante tal vez, pero en el ámbito laboral en particular, honestamente creo que sí es muy cierto, porque tal vez antes, prepandemia, uno de repente iba, imprimía su CV, iba a algún lugar y tocaba la puerta, ¿no? Luego llegó todo ese tema pandémico y virtual, y ahora, ¿cómo haces?
cómo ha cambiado esa forma de hacerse notar al buscar un trabajo y qué impacto ha tenido, ¿no? Porque para muchos perfiles ha chocado un montón esto, ¿no? Entonces, creo que de la experiencia que he podido tener, sobre todo con este último trabajo, ha sido tengo que ver la forma de visibilizarme mejor. Entonces, para eso habían como un montón de puntos que se podían trabajar, pero creo que me quedé con 3 y ojalá les sea de ayuda de repente en este aspecto, ¿no? Porque sí choca un montón el hecho de, tal vez antes buscabas en tu periódico trabajo así de repente diferente, o depende también mucho del perfil de cada profesional de cada uno y del ámbito en el que te desempeñes, pero creo que estas aplican para prácticamente todos. Ahí, eh, de repente, si les es útil, eh, lo toman ahí. Primero es un CV actualizado. Y esta es la clásica de recursos humanos que te dicen como, sí, tienes que actualizarlo y pásame la última versión que tengas. Y, o sea, sí, pero a la vez hay que tener un detalle súper en cuenta que uno busca trabajo por N motivos que pueda tener, que ya de repente los vimos anteriormente, pero es ajustarlo, ¿no? Ajustarlo a lo que uno realmente quiere conseguir y sobre todo al puesto que uno está postulando, porque si no, sobre todo en estos medios virtuales, es muy difícil que alguien pueda como ver de buenas a primeras qué es lo que haces, qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, suena trabajoso, suena tal vez un poquito incómodo, o no puedes, o sea, esto de mandar el mismo CV así como, como volante a todas las empresas que se te ocurran, eh, en estos meses o en este tiempo, en verdad, creo que puede ayudar un poco más estoy postulando a tal trabajo que me pide A, B, C, D, E características o cualidades. Con ajustar poquitas palabras, con ajustar ahí las frases o los logros que uno tenga, en verdad hace la diferencia. Porque sobre todo entre muchos puede ayudar a destacar, ¿no? Una sola hoja, ahí hubo un error en la página, pero eran secciones que vas a colocar en el CV, ¿no? Es como cuáles son esos puntos vitales que vas a dar a conocer en una sola página y que tienes que asegurarte de que destaque, ¿no? Otro punto que creo que ha relucido un montón en temas de pandemia es el LinkedIn. Me acuerdo que a los inicios era todos migraron a LinkedIn, todos se crearon un perfil, todos hicieron como poniendo su fotito. Es que en verdad se volvió una red, sobre todo en estos tiempos, que es una plataforma en la cual uno se da a conocer, ¿no? Y sobre todo dependiendo tu rubro de trabajo, tu perfil es que lo tengas actualizado, que sigas a empresas o etiquetas de interés, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo estoy inmersa en el mundo del diseño y en el mundo de servicios. Entonces, ¿a qué empresas me gustaría postular o en qué empresas me gustaría trabajar? ¿No? Sigo esas empresas, busco temas que estén relacionados a lo que yo quiero o lo que yo quiero aprender o lo que yo ya sé, porque ese es también otro tema. A veces uno se siente un poco limitado de, no, pero yo no tengo experiencia todavía en tal cosa y me quiero mover. Pero ve averiguando, ve, ve investigando, ve informándote sobre, o sea, hay N cantidad de información, sobre todo ahora que se ha hecho 1000 veces más disponible. Es importante que haya estos parámetros de hacia dónde uno quiere llegar, ¿no? Entonces, sí, empresa sin roche, ¿no? Seguir, conocer tag o conectar con estas personas clave, sobre todo, ¿no? Porque no es que, yo me creé mi perfil de LinkedIn y ya está, ahí tengo como 10 conexiones. Con eso no es que no se pueda hacer nada, pero poco. Entonces es también con quién conectas.
con la gente de recursos humanos de la empresa en la que yo quiero trabajar, ¿no? Ah, ¿quién está ahí en selección? ¿No? No los conoces, probablemente, o no los conocemos, pero por lo menos con esa conexión, y justo conversando con una colega que trabaja en recursos humanos, me decía, ahora yo tengo que ver entre mis propios contactos de LinkedIn a quién puedo contactar, porque tengo que buscar, porque ya no es que vengan a mí, sino es yo buscar perfiles, ¿no? Entonces, ya, chévere. Entonces, ahí es como con quiénes conectas, con personas de recursos humanos, conectas con perfiles similares o quién tiene el puesto que tú quisieras, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es Service Designer en Alicorp? Antes que yo lo fuese. Ah, tal persona, ya voy a conectar, pues, ¿no? ¿Y quiénes son como sus pares, sus colegas? Lo bueno de LinkedIn es que te da esa facilidad de ir como conectando y conectando porque te suelta personas similares. Entonces, creo que eso es algo que se puede aprovechar porque esa particularidad tal vez no había antes. O sea, pre-pandemias era el contacto de repente más cara a cara y similar, pero era bien difícil saber, tal persona trabaja en tal lugar y este es su par y este es de otra empresa, pero hace lo mismo en otra empresa. Creo que eso es algo que se puede capitalizar un montón, ¿no? Y otro tema grande es el famoso networking. Ha cambiado muchas cosas, la verdad. Antes era salir a tomar un cafecito, al amigo de un amigo, que de hecho sigue presente en versión digital, pero sigue, ¿no? Entonces, pero hay otras cosas que también uno puede hacer para empezar como a formar este networking o como que consolidar tus contactos, porque valgan verdades, sigue siendo este dicho en el que los contactos pesan, ¿no? En cualquier ámbito, y no es malo. Si uno lo sabe cómo aprovechar, no es malo, no es como, tiene vara, es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno en términos de networking? De repente, primero que nada, investigar. Eso es súper importante, investigar el rubro al que quieres entrar, las empresas a las que quieres ir, las instituciones que sabes que trabajan con esas empresas. Y no es difícil, sea LinkedIn, sea Google, hay un montón de información, ¿no? O sea, ¿cuál es este ámbito al que uno se quiere mover o la especialización a la que uno quiere seguir, ¿no? O sea, yo no esperaba estar en un tema de diseño. Por aras de la vida pasó, pero cuando pasó, dije, ok, tal vez no sé ahorita qué hago, pero voy a investigar, porque sí, así tengo que formar poco a poco las redes que voy realizando, ¿no? Entonces también hay que indagar sobre cuáles son esos canales o esos medios de comunicación por los cuales uno puede contactar a estas personas que son especialistas, ¿no? O sea, uno conforme va avanzando, digamos, en el ámbito laboral, tal vez dice, pero eso aplica cuando eres como más junior, más analista. No, porque uno siempre puede aprender de cualquier perfil, incluso así seas como gerente general de algo, siempre hay alguien del cual puedes aprender, sea tu par, sea, no sé, ser gerente general y crees que ya estás en la cima, equivocado. Es como, pues, y tu presidente del directorio de la empresa tal, es como, entonces siempre hay como un espacio, ¿no? Y siempre podemos preguntar, sin miedo, sin roches, si lo queremos decir así, y hasta para personas un poco más introvertidas como yo, así no lo crean, es más sencillo escribir un chat o escribir un mail que te digan, hola, ¿qué tal? Fulanito, quisiera saber un poco más sobre tu experiencia y qué cualidades crees que uno necesita, dado que yo estoy interesado, interesada en formarme un poco más sobre tal tema. ¿Qué es lo peor que podría pasar cuando haces eso? O sea, que no te respondan, pero uno no pierde nada intentando. Y las personas realmente son como bastante más abiertas de lo que uno espera, ¿no? Incluso ahora, ¿qué es lo que nos ha traído de repente la pandemia? Es esta posibilidad de que ahora fronteras son muy difíciles de que haya, ¿no? Es como Internet te conecta con gente de todos los países salidos y por haber, y es mucho más sencillo acercarse a estas personas de especialización. Y finalmente están los contactos, las recomendaciones, los referidos, incluso
uno mismo puede volverse, o sea, Ya, alguien que gracias. refiere a otra persona, ¿no? Entonces, por ahí que se puede trabajar todo este ámbito y creo que ha traído más ventajas, de repente, el hecho de estar en un ámbito más digital, ¿no? Entonces, por eso es por el lado de cuando estás buscando trabajo. Luego pasamos a lo que sería el proceso de selección, que creo que, como les decía al inicio, ha traído un montón de retos, ¿no? Y uno de los más importantes ha sido las entrevistas, las famosas entrevistas. Si lo vemos como bien, entre antes de pandemia y ahora, los procesos en verdad no son tan diferentes. O sea, sigue habiendo entrevistas, sigue habiendo dinámicas, sigue habiendo test. O sea, ahora la pregunta es, ¿cómo puedes sacar ventaja de este ámbito más digital para que causes más impacto, ¿no? Entonces, ahí un primer punto siempre han sido las entrevistas que de presencial a pasada virtual. Y al inicio lo escuchaba mucho, ahí ya ustedes en un rato me contarán, ¿no? Es este tema de cómo, o sea, antes era presencial y antes uno iba y la ropa y la actitud y los gestos, pero tal vez por una pantalla no se vea completo, pero siempre se ve estos, comunicación no verbal, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces no es algo difícil de transmitir. Lo que cambia tal vez es que no es tan directo, ¿no? Pero es cómo conversas, qué es lo que dices, qué es lo que quieres dar a conocer de ti, que es el siguiente punto, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos clave? Si vamos al paso anterior, no sé, conversábamos un poco de, oye, tu CV tiene que estar como bien alineado con el puesto que vayas a hacer. Lo mismo pasa acá. Cuando uno está en este proceso es, ya, yo mandé que he seleccionado en este proceso y qué es lo que quiero que sepan de mí. O sea, o cómo vas a generar esta conexión con la persona que te está entrevistando, ¿no? Que te está diciendo, cuéntame tal. Para eso es bien simple en algunos aspectos. No puedes de repente buscar quién te va a entrevistar, ¿no? ¿Va a ser alguien de recursos humanos? ¿Va a ser alguien del equipo en el que tú te encuentres? ¿O en el que se supone, si todo sale bien, vas a entrar? Es una figura de repente de liderazgo, alguien que tiene un equipo a cargo, eh, para ir manejando esos perfiles, sobre todo porque de repente a diferencia de lo presencial, yo lo veo como ventaja en verdad, es que ahora como te llega un correo y te salen las personas que van a estar en tu reunión. Uno antes iba y Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, a ver quién te toca. No, no sabía si estabas frente al analista o si estabas frente al presidente del directorio. Entonces, esos pequeños detalles, creo que uno los puede usar como bastante a su favor. Entonces, es con quiénes vas y qué tú quieres dar a conocer de tu perfil o de ti, ¿no? Y finalmente, un punto bastante relevante que antes sí no estaba tan presente tal vez en prepandemia es el ambiente, ¿no? ¿Cuál es tu fondo? Tratar de limitar las posibles interrupciones que puedan haber. Hay cosas que no vamos a poder controlar y ya lo que estamos viviendo. Es como el ruido de la construcción de mi vecino. Ya, ok, no puedo pedirle a mi vecino que se calle, pero de repente puedo limitar, de decirle, no sé, a mis hijos, un ratito, por favor, en estos 20 minutos, eh, porfa, necesito un tiempo a solas porque voy a estar en una reunión, ¿no? Poco a poco, ¿no? O si sabes que, no sé, algo random, que lo he visto, que tu gato pasa por tu laptop o por tu computadora y sabes que se sienta en las teclas, como gato, un ratito, vámonos, para que no te interrumpa porque son distracciones pequeñas, pero que sí importan, ¿no? Y dado que este espacio del proceso de selección es en el que das tu primera impresión o que te dan a conocer, es importante cuidarlo, ¿no? Entonces, esos serían los puntos y que
creo que también se pueden aprovechar sobre todo por el tema de la distancia, ¿no? O sea, esto de pre a post ya no te trasladas y ya no vas a una empresa y similar. Tal vez era toda una experiencia ahí de dinámica, de entrevista en entrevista, pero ahora se puede aprovechar incluso mejor, ¿no? Ya tener ideas más claras de con quién vas o a quién te va a entrevistar, qué es lo que tienes que decir, prepararte tal vez un poco, cuidar tu entorno, ¿no? Entonces, por ese lado se puede aprovechar muchísimo, ¿no? Luego vamos a ver dos grandes puntos. Los he juntado porque en verdad digamos, las ideas son bastante similares. Es el inicio en el trabajo. Yay, quedé seleccionado, quedé seleccionada, tuve un trabajo. La inducción a la empresa, la inducción al equipo de inducción, entiéndase como esta introducción a todo lo que tienes que aprender, digamos, de la empresa, del equipo, de la forma de trabajo, del ritmo que tienes que seguir, que puede ser muy similar o puede ser muy diferente a lo que tú tenías antes, ¿no? Y una vez que te adaptaste, esta permanencia, ¿no? Es como cómo vas a vivir la cultura de la empresa, cómo te vas a empezar a relacionar con el equipo, cómo es el clima laboral, que ahí creo que el impacto de la pandemia ha sido bastante importante, sobre todo por cómo uno ha aprendido prácticamente toda su vida a relacionarse y ahora lo tenemos que hacer de otra manera, ¿no? Que no está mal, al contrario, hay que sacarle como siempre las ventajas a todo, ¿no? Entonces, aquí lo que he puesto es un, entre comillas, nuevo networking. Creo que a cada lugar que vamos y a cada institución, empresa, trabajo, así sea como por horas, igual, siempre como seres humanos y como seres sociales, tal como lo decían en las clases de psicología, el, el ser humano de por sí busca relacionarse con otras personas por el medio que tenga, por los canales que tenga. Entonces, ¿cómo uno hace para empezar y afianzar las relaciones, en este caso laborales, que está teniendo, ¿no? Creo que el primer paso lo más importante, que es lo que he experimentado, es tus personas clave. Así como al inicio, mientras estabas en tu proceso, mientras buscabas tu trabajo, estabas averiguando quién era qué, ya cuando estás en un ambiente puede ser incluso más sencillo, pero estas personas, si se identifican correctamente, son las piezas vitales para que uno pueda por lo menos sentirse un poco más cercano. Creo que aquí, en esta etapa en particular, el impacto de la pandemia ha sido bastante, porque creo que la relación tal vez era más cercana o se percibía como más cercana, sobre todo, cuando uno estaba en cara a cara, ¿no? Ahora lo que hay que hacer tal vez es buscar otros canales, ¿no? Pero igual las personas que tienes que tener en mente, así sea presencial o así sea virtual, sí las tienes que tener identificadas, ¿no? Tu equipo directo, o quién va a ser tu par, o quién va a ser tu jefe, o quién va a ser la persona sobre la cual vas a estar a cargo, el equipo de recursos humanos, tal vez no la persona que te entrevistó, pero va a ser otra persona que tienes que saber quién es, ¿no? O las personas encargadas de... Perdón, me silenciaron o me silencié, no sé. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Ah, ya, perdón, por un momento vi silencio. Em, ya como les comentaba, ¿no? Primero, más que nada, las personas clave con quienes tienes que tener relación. Luego, y esto es algo que ha traído, creo que la pandemia y los medios más digitales, la capacidad de poder tener acceso a recursos sobre los cuales uno puede aprender de la empresa, del equipo. Claro, como ahora ya no tienes a una persona que de repente estaba como 10 años en la compañía y te puede contar todas las
pormenores y todas las historias, ahora es un poco difícil, ¿no? Pero eso creo que un cambio importantísimo que ha traído la pandemia es todo ese conocimiento que como personas teníamos, tenemos que hacerlo disponible, tenemos que mostrarlo. Entonces, ¿cómo hacer para que una persona nueva y que ni siquiera ha visto las oficinas eh, pueda realmente conocer un poco más, ¿no? Creo que el, sea una página, sea un correo, sea una reunión de 1 hora o 2 horas, oye, ¿dónde puedo saber más sobre, no sé, los principios de la empresa a la que estoy entrando? Sobre cuáles son las páginas que sí o sí debo de tener en cuenta, porque ahora está todo en páginas prácticamente. ¿Cuáles son las webs que debo tener en cuenta para, no sé, poner mis objetivos, para eh, por hasta algo tan mundano como pedir mi solicitud de vacaciones o cómo hago para llenar mi descanso médico, pero ya tienes recursos clave en los cuales uno se puede apoyar para aprender un poco más sobre la empresa. Y cómo te muestran estos recursos también va diciéndote, oye, tal vez esa empresa es bien organizada, se preocupa por uno, o tal vez esto podría tener oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, podremos capitalizar bastante ese tema de los recursos disponibles, ¿no? Otra forma, digamos, que uno ya empieza a experimentar sobre el trabajo es los canales de comunicación que tienes, ¿no? Ya no es solo WhatsApp, digamos, ¿no? O el chat, es Teams, es Meets, es Slack, si es que alguno ha escuchado de Slack, pero son otras formas de comunicación que uno empieza o ha tenido que empezar, mejor dicho, a tener con el equipo que uno trabaja, ¿no? Porque ya, como ya no es voltear y ver a quién está sentado a tu costado, pero creo que los diferentes canales que han ido surgiendo también ayudan bastante a esta cercanía y lo que sí va a hacer de repente un poco más sencillo es que, por ejemplo, antes de la pandemia uno volteaba y decía, oye, ¿me podrías ayudar en algo cuando veías a la persona medio que libre, ¿no? Ahora escribes un chat. Como no puedes ver si interrumpes, si no interrumpes, va a ser un poco complejo, pero por lo menos puedes acercarte de repente más directamente, ¿no? O ya no depende solo de quienes estaban en tu entorno físico, sino es toda la red de contactos de la compañía, a quién necesitas, y le escribes, ¿no? Eso también se puede aprovechar bastante bien, ¿no? Y finalmente estos espacios, entre comillas, no laborales, para poder conectar. Y creo que estos son los que más ayudan a formar relaciones, porque sí, pues es medio complejo el solo escribir a alguien y no verle la cara, y es como raro, porque uno está acostumbrado a ver a alguien y a ver, o por lo menos una impresión lejana, tal vez sí me puedo acercar o no, tal vez no, oye, no, se ve como alguien de autoridad. Al final se puso un poquito más horizontal, pero igual es necesario estos espacios chiquitos de compartir, ¿no? No todo es trabajo en el mismo ámbito de trabajo. Entonces, de repente en una reunión que se supone era media hora, unos 5 minutitos más o estas primeras partes de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, oye, pasó de algo, ¿no? Pero esos son pequeños espacios chiquitos que, por lo menos en esta virtualidad y lo que nos ha traído la pandemia es más un hacerlos por nosotros mismos, ¿no? No es de repente tan casual como antes, pero sí son importantes porque forman parte de con quienes te empiezas a ser más cercano, ¿no? Entonces, por ahí también es algo que podemos aprovechar, ¿no? Podría incluso resultar complejo, pero en realidad creo que una gran ventaja de todo ese tema de pandemia, cómo relacionarnos en un ámbito de repente más digital, es que ahora todos son más iguales, ¿no? O sea, sí puede salirte el cargo en el nombre, el cargo de la persona en el nombre que tengas, pero no es tan difícil solo como decirle, hola, ¿qué tal? Quería saber esto, ¿no? Y creo que ese es un temor que lo digital ha hecho que se rompa un poco, ¿no?
No, pero ¿cómo le voy a tocar la puerta de la oficina del director o la oficina del gerente? Y el gerente, igual que tú, está en una máquina, sentado en alguna parte y quién sabe con sus pijamas. Pero todos son iguales. Entonces, creo que eso sí ha ayudado un montón para poder generar estas redes de contactos nuevas, ¿no? Y finalmente hay una etapa que es más de renuncia, de desvinculación por A, B, C, D, E motivos, ¿no? Pero creo que es un proceso como importante, sobre todo porque uno ya empieza a buscar qué otras oportunidades puedo tener de repente, ¿no? O, pucha, pasó un tema de corte personal y tuvieron que desvincularme, ¿no? Pero así tengas que irte por algún motivo, creo que pasas por estas tareas finales o tengo que dejar todo ordenado para la siguiente persona que venga, si es que viene, ¿no? Y despedirse del equipo que uno ha formado o tiene o está a cargo o se ha hecho cercano, ¿no? Y creo que aquí, más que hablar de cómo es un proceso de renuncia virtual, traigo como dos preguntas a la mesa que ya cada uno puede pensar un poco cómo responderlas, ¿no? Es, ¿qué es lo que uno aprende de la experiencia laboral? Porque así uno se vaya con toda la furia del mundo y ya, si bien es cierto, ya uno no puede irse dando su portazo a la puerta de su jefe. Entonces, de repente es un poco más sencillo a nivel virtual, ¿no? Como, buenas, procedo con mi renuncia, acá está mi proceso, chao, ¿no? Pero igual siempre se aprende algo, siempre así sea un corto tiempo, un tiempo como muy largo, de repente 10 años, 15 años, 20 años, pero creo que siempre hay aprendizajes y sobre todo que se forman relaciones laborales importantes que incluso pueden trascender a ser como más cercanas, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que se busca con el cambio que uno está realizando o en el cual se ha visto envuelto, ¿no? Porque creo que las cosas al final pasan por algo, sea antes de pandemia o sea ahora, eh, es difícil en general salir de un trabajo. Así uno lo quiere un montón, es complicado. Entonces, creo que pensar bien qué es lo que uno quiere de cara a su futuro, a lo siguiente, así tengas, así hayas salido de tus prácticas o así estés a un año de jubilarte, es importante ver qué se viene a futuro, ¿no? Y de hecho por eso era un poco la idea de este webinar bueno, de esta reunión es verlo a un nivel mucho más amplio de qué es lo que estamos pasando y qué es lo que en cada una de estas etapas ha ido cambiando, ¿no? Nos han traído algunas ventajas con esto de de la virtualidad, tener más recursos, poder ubicar mejor a las personas, poder de repente controlar un poco más el ambiente en el que estamos cuando queramos trabajar, etc. Y si bien es cierto, hay algunas cosas que, entre comillas, hemos perdido porque en algún momento volveremos. De repente el cafecito de la tarde con o la salida a caminar o a tu cigarrito con tu compañero, pero creo que ha sido reemplazado por temas que nos han impactado en toda nuestra experiencia laboral y en el momento, en la etapa en la que uno esté, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que les traigo por ahora y muchas gracias. Ahí, por ahí sí me van contando las preguntas, los comentarios y yo atenta para responder. Muchas gracias, Yulisa. Ya pasamos a la sección de los comentarios y preguntas, así que déjenle cualquier comentario o pregunta en el chat y Melissa les va a responder. Sí. Justo estaba viendo por aquí algunos comentarios. No siempre tienes trato texto con los coworkers, muy poco eficiente, trabajoso. Lo es, pero creo que uno también se tiene que adaptar un poquito a los medios que haya, ¿no? Lo único que sí
y esto ya es experiencia de repente un poco más personal, es estos límites entre lo laboral y lo personal, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Que a veces ahí está como mala praxis de combinar ambos mundos, pero si uno lo puede como mantener separado, mejor si es el medio más sencillo para uno comunicarse, bienvenidísimo, pero lo que sea, o sea, creo que el punto es que uno pueda ser lo más cercano posible o que por lo menos pueda aproximarse, dada esta falta de tema físico y de poder acercarse a alguien, a tocarle la puerta. Creo que ahora uno tiene que ingeniárselas un poco en cómo hacer para acercarse a alguien, ¿no? Entonces, por aquí veo otra pregunta. Más allá del networking que se puede hacer a través de redes laborales, ¿de qué otra forma se puede levantar el perfil de la visibilidad de uno en esta época remota? Creo que, o sea, ok, si es un tema laboral, las redes laborales son lo mejor. No, no digo que no hayan otras plataformas, otras redes sociales sobre las cuales uno puede como investigar un poquito más a la persona, pero creo que sobre todo ese tema de las empresas a las que uno apunta, o las personas a las que uno quisiera de repente conocer un poco más, o por lo menos aprender un poco más para ir preparado a una entrevista o a alguna otra aproximación que tengas, en verdad hay bastante información de repente en Internet. Creo que LinkedIn es probablemente la red más sonada, pero por ahí que pueden haber algunos otros, de repente, posts o publicaciones que puedan ayudar, ¿no? Mm, ¿Qué sugerencia daría para las empresas? Daría para las empresas para que tomen en cuenta la salud emocional del trabajador. Ay, creo que hay un ámbito mucho más grande en el tema de cómo hacen las empresas para poder eh, considerar la salud mental o la salud emocional de las personas, ¿no? Sobre todo por estos temas que antes eran actividades de repente presenciales o venía algún grupo, una banda, lo que fuese, a entretener, digamos, ¿no? Pero creo que va a depender también de la filosofía de la empresa o de la institución, que es lo que, si realmente tiene en su perspectiva como este tema para los trabajadores, ¿no? Va a sonar un poquito como triste, pero creo que es más uno el que tiene que buscar eh, priorizar su salud, digamos, emocional o mental hasta donde pueda, ¿no? Si es que se puede hacer algo a nivel empresarial, perfecto. Si es que ojalá todas las empresas lo tuvieran, sería excelente. Parten desde consultorías hasta ya como actividades concretas, ¿no? Hasta despedidas, cumpleaños, celebraciones, integraciones virtuales ahora, que podrían ayudar, ¿no? No sé si abro micro para que puedan también lanzar alguna pregunta, si es que no lo quieren como poner en el chat. Ok. Ok. ¿Cómo nos recomendarías aplicar las metodologías ágiles a nuestro propio proceso de mejora continua como profesionales? Tanto para postular como mejorar la posición en la organización que colaboras. Creo que más que por metodologías ágiles, porque finalmente estas metodologías se utilizan cuando ya estás ejecutando o estás buscando organizar algún proyecto, alguna forma de trabajo per se. Creo que lo que sí rescato mucho y se puede utilizar es esta idea que traen las metodologías ágiles de siempre estar iterando o siempre estar probando cosas, ¿no? Porque suele pasar que, sobre todo con el tiempo de trabajo que uno pueda tener, 30, 40, 50, 60, que ya la costumbre hace que uno ya no se quede, pero como que se sienta cómodo, estar en la zona de confort. Entonces, ahí es donde uno empieza de repente a ya quedarse donde está y esta idea
que proponen diferentes metodologías ágiles de siempre estar como probando, iterando, conociendo un poco más, se suele perder en el camino. Entonces, creo que esa es una idea que podría aplicarse, ¿no? No es paso a paso per se, pero sí siempre tener este concepto de, ok, tengo, no sé, 30 años ejerciendo como, no sé, doctora, abogada, lo que fuese. ¿Qué es lo que, cuáles son las últimas tendencias? ¿Qué es lo que puedo probar? ¿Puedo hacer una pequeña acción de mejora en el ámbito, en el lugar donde estoy? Entonces, creo que por ahí va. Muchas gracias, Luisa. No, de nada. A ver, ya. Acá está. Solo comentario, el reto es cuando uno se encuentra con algún colega que no contesta el Teams en celular y el mensaje de WhatsApp. Hay que buscar el escalamiento y usar algún recurso propio como para que la próxima vez sí conteste. Es cierto, es cierto. Un temita que ha traído ahí la pandemia es que a veces desaparecen. Desaparecen las personas, no contestan. Y sí es un poco incómodo pues recurrir a copiar al jefe en el correo, ¿no? Pero por ahí ya hay como maneras de poder simplemente decirles, oye, contesta o por lo menos haz lo que tengas que hacer para que no perjudiques mi propio trabajo, pues, ¿no? A ver, dice, soy de profesión abogada, tengo un MBA, cuento con más de 10 años de experiencia en lo público, ya, eso me llevó a renunciar por un tema de principios. ¿Qué recomendación me daría si quiero seguir viviendo en mi país, viendo la imposibilidad de ingresar por no compartir la ideología? Claro. El sector público en verdad es otro gran tema. De hecho, más por experiencia, mis dos papás son parte del sector público y los he visto renegar tanto. Pero creo que pueden haber otras maneras de ayudar al país por medio de la profesión que uno tenga o del trabajo que uno tenga. Tal vez sin, o si ya tuviste la experiencia de estar en el sector público, evitarlo un poco, ¿no? Buscar de repente empresas que sabes o que averiguando un poco más, sabes que intervienen directamente en algún tipo de mejora social o en rubros relacionados a contribuir de repente al país, por ahí creo que sí se puede abarcar un poco, ¿no? Comento yo, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajaba en RIMAC, que creo que también es un tema de propósito, ¿no? O sea, yo saliendo de psicología de la PUC, era como, ¿dónde voy a trabajar? Y creo que cuando pude ver, o sea, muy aparte de todos los escándalos de y por haber, creo que el propósito que uno tiene con su trabajo va a ser lo más importante. Yo al menos podía como sentir que, claro, este tema de cultura de prevención y de poder trabajar por temas de repente de salud o similar, a mí me gustaba mucho. Entonces dije, es un trabajo que creo que tiene un propósito y que puede ayudar a diferentes personas o al país, ¿no? Entonces, creo que puede ser por ahí buscar como algunas empresas, instituciones que sepas que pueden contribuir a esa causa que tienes como propósito, ¿no? Por ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, me gustaría conocer cómo es que cómo se lleva la jornada laboral, logros durante las últimas semanas y cómo se establecen sus relaciones con tus colegas. Creo que eso es más como organización propia. Yo al menos tengo la costumbre de si quiero como traquear esos temas o quiero como darle seguimiento, yo me lleno de posits, lleno de posits de, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer por hoy o cuáles son los cursos que quiero terminar, creo que los tengo por acá. A ver. Que es, tipo, es un papelito simple, pero digo, ya, esto me ayuda a saber qué logré, qué no logré, para poder yo también sentir que estoy trabajando y que estoy haciendo algo y que estoy contribuyendo, ¿no? Porque si no, de ahí, ¿qué más puedo hacer, no? Y cómo establezco las relaciones laborales con los colegas, a mí me ayudó un montón que, claro, durante el proceso de selección y similar, uno también suele entrevistarse no solo con recursos humanos, sino también con las personas que van a entrar a tu equipo o el del equipo que vas a ser parte. Entonces, por ahí también hacer alguna consulta
oye, quería saber si había alguna novedad, y poquito a poquito, y cuando hubo este tema de ingresar por ejemplo, yo ingresé al licor por medio virtual, todo fue virtual, ¿no? Yo no conozco las oficinas, no sé nada de nada, pero igual me conozco con las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un canal de comunicación que en este caso es Slack, y las reuniones como que formalmente tienen un objetivo, también esos pequeños espacios que les comentaba de, oye, ¿qué tal? O que me decían, ay, justo vengo de almorzar, oye, ¿qué almorzaste? ¿Qué hiciste? ¿No? Esos espacios de repente un poquito más casuales que poco a poco hacen que haya esta camaradería, digamos así, ¿no? Y sobre todo no tener tanto como miedo de poder preguntar u opinar sobre algún tema, ¿no? Es como en una reunión, si ves algo raro, dices como, oye, le consultas a la persona de repente que tienes más cercana, ¿no? Es como, oye, me pareció o entendí esto, ¿no? Y poco a poco se empieza a generar la plática, ¿no? A ver, ¿qué sugerencias nos podrías dar para mantener la conexión personal de forma profesional con los colaboradores del equipo, dado que se ha perdido los espacios usuales? Tal cual lo que estaba comentando, ¿no? Creo que son estas post-reuniones o pre-reuniones que ayudan al menos a poder conectar de una manera tal vez no tan personal, ¿no? Y va a sonar tal vez un poquito como tonto, pero y creo que en Teams también se puede poner como GIFs o caritas, stickers, emojis, algo que pueda como ayudar a visibilizar la expresión, que es lo que, entre comillas, hemos perdido al no estar en presencial, ¿no? Antes le veías la cara a alguien y sabías si es que se estaba riendo, si era sarcástico, lo que fuese. Entonces, también por ahí puede verse, entre comillas, poco profesional, pero en realidad, si sabes que estás en un ambiente que lo puedes hacer, o si entre la reunión son todos de repente pares o pueden ser cercanos, ¿por qué no usarlo, no? A ver. Yo estoy interesada en ver cómo serán los ambientes laborales híbridos. ¿Alguna opinión? Yo también estoy interesada en eso. De hecho, yo imagino que serán pues como no sé, 2 días, 3 días a la semana, cuando uno pueda. Depende también el perfil que uno tenga, ¿no? Es diferente si eres alguien que trabaja en obra versus si eres alguien que, no sé, es más administrativo, ¿no? Pero creo que por ahí sí se puede como dar, ¿no? Sobre todo porque ya vivimos y ya sabemos que sí podemos hacer nuestro trabajo en parte en virtual, ¿no? Entonces, a ver, sobre tu recomendación, ¿tienes algún libro o video que puedes recomendarnos para ejercitar esa habilidad de siempre intentar mejorar? Hay un libro que está relacionado, de hecho, a las metodologías ágiles, que se llama Sprint. No recuerdo el autor, pero lo puedo de repente dejar por el Zoom cuando lo tenga, que habla un poco sobre estos pasos que uno normalmente sigue cuando estás, en este caso, liderando algún tipo de proyecto, pero hay estas etapas en las que uno dice, oye, ya puedo seguir como aprendiendo, ¿no? O no tengas miedo de que todo tiene que salir perfecto o para que realmente lo publiques o lo hagas o te lances, o es como, por ejemplo, mi rol de Service Design, ¿no? Hay un montón de cosas que yo podría aprender de Service Design. Yo no soy como la super senior y la más experta del mundo mundial, pero eso no significa que no lo pueda hacer y que no pueda lanzarme a intentarlo, ¿no? Tal vez no intentando, así lo pongo de sprint, tal vez intentando un cursillo chiquito por ahí, o leyendo, aprendiendo conceptos, pero uno puede siempre lanzarse a otras cosas, ¿no? Y si la oportunidad llega, perfecto, ¿no? O sea, dicen que las oportunidades llegan a uno cuando uno está listo. Entonces, eso.